hermanos. Vamos a estudiar siempre, vamos a concluir más bien hoy con el tema que hemos estado, con la serie más bien que hemos estado estudiando acerca de la deidad, ¿verdad? Hoy vamos a terminar con la historia de la doctrina de la Trinidad, cómo penetró, cómo llegó, cómo se quedó dentro de la iglesia adventista. Es bueno saber esto. Hoy lo vamos a hacer de una manera así resumida. Esto es muy amplio. Esta es cuestión de historia acerca de cómo la Trinidad llegó a la iglesia adventista. Es una historia demasiado amplia que tenemos que estudiarla con más detalle, pero hoy la vamos a ver así, de una manera sintetizada, pero de una manera con conceptos y explicación muy detallada a pesar de eso, pues. Así que vamos a terminar hoy este tema. Pidámosle a Dios que nos ayude para esta comprensión, porque ya hemos hecho el estudio acerca de con la Biblia y el Espíritu y Profecía acerca de la doctrina del Dios triuno, de la Trinidad, y miramos que es bíblica y que el Espíritu y Profecía también la sostiene. Entonces vamos a ver con la historia cómo fue ese cambio, eso que ocurrió. Vamos a orar primeramente. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por darnos el privilegio de nuevo de estar aquí y venir a estudiar tu palabra, a conocer tus oráculos. Gracias por instruirnos en esta escuela sabática, en esta escuela de sábado. Ilumínanos, guíanos y ayúdanos en este tema trascendental, tema de la deidad. Hoy concluyendo con la historia en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a avanzar. Bueno, un resumen rapidito de lo anterior que hemos visto, en pocas palabras. En los primeros temas que nosotros estudiamos de esta serie que dilató, que tuvo varios temas, estudiábamos primeramente, demostrábamos la deidad plena y eterna de Cristo con la Biblia. En el Antiguo Testamento primero, un tema muy especial, después en el Nuevo Testamento. Y hicimos una demostración especial, una demostración clara, una demostración exacta que no dio a duda. Después estudiamos la creencia de que Cristo es Dios verdaderamente como el Padre y como el Hijo, como el Padre, el Hijo es tan eterno como el Padre, es decir, que los dos tienen eternidad igual. Entonces, en el segundo tema, que fue el tema de que demostramos de que Cristo era plenamente Dios, igual que el Padre, tanto eterna como su deidad en el Nuevo Testamento. Pero después hicimos otro estudio acerca del Dios triuno, de que está compuesto por tres personas, individuos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se demostró que el Espíritu Santo, como muchos aseveran, no era Cristo mismo, porque hay muchos que dicen que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. No. Y después lo vimos todos estos detalles, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, con citas del Espíritu y Profecía que apoyaban la posición bíblica, más bien que la confirmaban. Vamos a entrar en detalle a esto un poquito rápido por el tiempo y vamos a comenzar de la siguiente manera. La iglesia adventista, nosotros como adventistas, sabemos lo que hemos estudiado, el mensaje adventista, que la iglesia adventista fue guiada por Dios para proclamar la verdad presente. La verdad presente, proclamarla. Pero ese descubrimiento de la verdad presente no fue algo rápido, algo instantáneo. Después del Chaco en 1844 no fue que Dios le dijo a los fundadores de los adventistas, no les dijo, vengan, guarden el sábado, vengan, la reforma pro salud, dejen de comer carne. Inmediatamente Dios no les dijo eso. Ni tampoco les dijo, vengan, vamos a verlo a lo largo de la historia rápido, diezmen,
El asunto del diezmo, tampoco. Ni les dijo tampoco, miren, la doctrina del estado de los muertos es esta y esta. No. Dios no les dijo inmediatamente, hagan esto. Dios no les dio ya servido un cuadro o una estructura o una plataforma doctrinal ya definida que diga, esto van a creer, esto creen ustedes. No. Tenían ellos que estudiar y redescubrirlo, irlo descubriendo, y después Dios los iba a ir iluminando. Con el asunto del santuario fue lo primero que vamos a tocar. Ellos no entendían. Miller no entendió. Los primeros pioneros no entendían. Hasta después se entendió. Cuando ellos estudiaron el tema, Dios les dice, bueno, les revelo, ya estudiaron, aquí está. De igual manera hizo Dios con las doctrinas, con cada una de las doctrinas. Dios no se las reveló exacta, aquí está, servida. No, no fue así. Lo mismo ocurrió con Martín Lutero. Dios les fue revelando. Hay muchas verdades que Martín Lutero no las alcanzó a estudiar, a ver. Él no alcanzó a ver el sábado. No le reveló Dios. Y hay otras enseñanzas que no quiero entrar en detalle por el tiempo. Entonces, le llevó tiempo a nuestra iglesia establecer su plataforma doctrinal, es decir, toda su doctrina o la doctrina con la cual hoy contamos nosotros. Tiempo le llevó. Después del Chaco de 1844, ¿cuál era la principal tarea? ¿Cuál era la preocupación principal de los pioneros? ¿Qué no habían entendido? El asunto del santuario. No era la preocupación principal el sábado, guardaban el domingo. Todos los que venían del Chaco, los pioneros, eran dominicales. Y no estaban interesados al comienzo por saber lo que es el domingo. Era el asunto del santuario, el problema del Chaco, ¿por qué Cristo no vino? ¿Por qué Cristo no vino a esta tierra? Eso es lo que estaban investigando, estudiando, hasta que estudiaron, llegaron a la conclusión y después Dios les reveló. ¿Estamos entendidos? Entonces, ¿cuál fue la preocupación principal? Establecer la razón por la cual Jesús no habría venido. Entendieron que la fecha estaba correcta, 1844, pero el evento es el que no era correcto. No era que Cristo venía a la tierra, sino que Cristo, como sumo sacerdote, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, iniciando el juicio investigador. El final de las 2300 tarde y mañana de Daniel 8:14. Miren, esto hay que entenderlo, hermano, gradualmente. Vuelvo a repetir, esto es amplio. Es por eso que tal vez muchos hemos sido errados y hemos caído, porque no hemos estudiado bien la historia, cómo fue, profundizado en tomar lo que me dicen, o lo que me muestran en internet, o lo que me muestra alguien. No, hermano. Hay que tener fuentes seguras para ir estudiando esto. Y cuando estar seguro uno, esto es. No por lo que me dice el uno, no por lo que me dice el otro, no por lo que me dice este, no porque me dice cualquiera. El internet pone cualquier información. ¿Se entiende? Sigamos. Estamos hablando después de 1844. 2 años después, óigase bien, vamos a ir con detallito rápido. No, es decir, 2 años después de 1844 eran guardadores del domingo. Guardaban el domingo, los pioneros, el Enahuay, todo el domingo. Pero fue hasta en 1846, 2 años después, que aparece el sábado entre los adventistas. Pero no como una revelación que Dios le dijo, guárdenlo, no. Comenzaron a investigar y el primero que investigó fue José Bates. A él le llegó un folleto de un pastor bautista llamado Tomás Preble, que había sido influenciado por otras bautistas el séptimo día que se llamaba Racol Hawks. Y ante la influencia de estos dos, más por ese folleto, José Bates dice, bíblicamente aquí está demostrado que el sábado es el día del Señor, y comenzó a investigar a investigar. Bates dice, estoy claro. Le presentó el argumento Bates, de aquí no lo saco, se lo llevó ese argumento a Elena White, el folleto, y a Jaime White.
¿Y qué dijeron Jaime y Elena? No creyeron. Al principio no creyeron. No puede ser razón de por qué todos los días son iguales y que no puede ser que un día especial y que, ya me entienden los argumentos, no tenía luz y ya era profeta. Y Dios no le dio luz en ese momento. Más después, Dios le dio la luz y le dijo, fue estudiándola a ella, estudió. Y dijo, pues sí, el sábado, el día del Señor. Pero sigamos adelante. Bueno. Ellos llegaron a una comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial en 1846. Una cadena de enseñanza bíblica explicó lo que había sucedido en 1844, por qué Jesús no había regresado. ¿Cuáles fueron esas cadenas de enseñanza bíblica, de doctrina? Bueno, el santuario celestial ya se comprendió. El ministerio de Jesús en el tiempo del fin en el lugar santísimo como sumo sacerdote, que comienza el juicio investigador, ya se comprendió. Después vino el sábado, que es lo que estamos hablando, como se dio el Señor, en 1846 ya se comenzó a comprender, pero todavía no plenamente. ¿En qué sentido? En la forma de guardarlo. Tuvieron problemas. Lo guardaban de 6 a 6. 9 años después de esto lo guardaron de 6 de la tarde a 6 de la tarde, un sábado horario. Vamos a leer el escrito. La comprensión adventista de varias doctrinas continuó desarrollándose y mejorando con el paso del tiempo. Dos ejemplos grandes fueron el sábado y el diezmo. Vamos a poner esos dos ejemplos. Hay muchos ejemplos, sábado y el diezmo. Miremos lo del sábado Base, ya lo dije yo anteriormente, me le adelanté. José Base publicó el primer tratado, una vez que recibió la influencia. El primer tratado ya escribe en 1846 y expone las razones bíblicas del sábado. Pero en ese tratado, José Base, en ese folleto, en ese escrito, dice, el sábado hay que guardarlo de 6 a 6. Pero hubieron muchos que siguieron estudiando entre los pioneros y dijeron, no estoy tan de acuerdo que el sábado sea el 6 a 6. Como que consideramos que no guardemos hora por los problemas que hay de estaciones y esto, no es de hora. No es de hora, a veces oscurece más temprano, a veces oscurece más tarde, no. Y comenzaron a investigar. Y muchos dijeron estudiando, Dios, por eso dije, Dios permite que estudiaran. No les dije, tomen, no. Y muchos llegaron a la conclusión, tiene que ser a la puesta del sol. Y uno de los eruditos adventistas antiguos, de los pioneros, que uno de los mayores eruditos, John Andrew, el pastor John Andrew, hizo una investigación muy precisa y escribió hasta en 1855, ahí escribió, analizó, y él escribió y publicó y predicó ahí en Berkeley, y dijo, pues llegó a la conclusión correcta de que el sábado era de puesta del sol hasta puesta del sol. Lo guardaron desde el 46 hasta el 55, 9 años guardando el sábado con hora. Pero después de esto, en 1855, que 2 días después de que Andrew presenta ese trabajo magistral sobre la guardanza del sábado, que no es horario de 6 a 6, sino de puesta del sol a puesta del sol, le fue presentado ya la visión a Elena White. Sí, el sábado es de puesta del sol a puesta del sol. Tuvieron que estudiar, hermano, 9 años estudiar para que Dios le revelara. Óigase bien, qué interesante es esto. Sigamos adelante, vamos con el asunto del diezmo. La mayoría de los pioneros, de los fundadores adventistas, venían de todas las denominaciones. Principalmente eran bautistas, pero había los más, donde venía Elena White, que eran metodistas, venían de la Conexión Cristiana, presbiterianos, pero bautistas y metodistas había en gran mayoría. Entonces, ellos comenzaron a estudiar el diezmo. Y en 1859 entendieron el diezmo no como lo entendemos ahora. Bueno, el diezmo es una benevolencia sistemática, quiere decir, es una bondad de uno para con Dios, hay que darlo como una ofrenda. Eso entendieron los primeros adventistas, y Elena White así lo hacía. En 1859, ¿cuántos años tiene el 44? 15 años y no entendían lo del diezmo. ¿Qué les parece? ¿Hasta cuándo lo entendieron? Hasta en la década de 1870,
Pasaron más de 20 años para entender el asunto del diezmo como lo tenemos ahora. Dice la historia, hermano. Ahora, hasta 1863, Elena White y los pioneros, dice, comían carne de todo tipo de carne, de cerdo, de ave, de pescado, de todo. Pero vino las visiones, en 1863 le dijo, de la reforma pro salud, y eliminaron la carne. Ahora, ¿qué sucede con la doctrina de la Trinidad? Es similar. Dios no le hizo revelación a la profeta. Ya en cuanto se funda la iglesia adventista, el Dios compone de 3 personas, el Espíritu Santo es una persona, no le dio revelaciones. Estudien. No le dio revelaciones. Me voy a adelantar, en 1898. Ahí Dios le dio con el deseado de toda la gente. Y otros libros, pero lo vamos a ver en el desarrollo, ¿verdad? Entonces, hay un proceso similar que se da en la comprensión adventista de la naturaleza de Dios y de la Trinidad. No debe sorprendernos a nosotros que esta doctrina se haya desarrollado a lo largo del tiempo. No nos sorprenda que sea esa, porque los pioneros escribieron como escribieron y dijeron contrario a lo que hoy creemos. Eso lo tenemos que descifrar, como quien dice, que desterrar, que descifrar, que quitar ese nudo. Vamos a la historia. La historia del tema de la Trinidad, los eruditos, conocedores adventistas, lo dividen en 4 periodos. De 1800, y no estamos hablando de eruditos tanto denominacionales. Lo dividen de 1846 por periodo a 1890 como el periodo antitrinitario. Reinó el antitrinitarismo casi 40 años en el adventismo, casi 50 años el antitrinitarismo, ahí estaba, eran antitrinitarios. Pero Elena White no era antitrinitaria, se puede demostrar. Ella estaba en silencio. Daba algunas declaraciones de algo, como una ambigüedad hubo en cierta medida, en algunas cositas, pero detallitos, ella no. Como quien dice, comenzó a destaparse todo hasta cuando estaba en Australia, el final del periodo de Australia, allá en 1898. Tenemos el otro periodo que es desde 1890 hasta 1900, donde surgió la opinión trinitaria. Ya después de ese tiempo, después de 1900 a 1931, vino el tiempo de transición y conflicto. Será la doctrina, unos decían esto, otros decían lo otro, hasta que de 1931 al 57 se aceptó la postura trinitaria completamente. Vamos al primer periodo, que es importante, 2 periodos de estos, los demás, últimos no lo vamos a tocar eso. Los 2 periodos más importantes. Desde 1846, 2 años después del Chasco, hasta 1900 fue un periodo antitrinitario, por eso le digo, casi 50 años. Antitrinitarismo, 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 antitrinitarismo. Cerca de los comienzos del siglo XIX-XX, la literatura adventista del séptimo día era casi unánimemente contraria a la deidad eterna de Jesús y a la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Durante los primeros años algunos sostuvieron, bueno, quiero explicar el por qué primero. Repito lo que dije al comienzo. La iglesia adventista se formó como resultado del chasco que hubo en 1844. De ahí, del chasco, salieron los fundadores de la iglesia adventista y ahí iban de todas las denominaciones, de muchas denominaciones. Y había una corriente, habían metodistas, repito, bautistas, repitiendo, pero había una corriente que era la conexión cristiana que tenía ideas restauracionistas. ¿Qué significa eso de conexión cristiana e ideas restauracionistas? Ellos creían en un antitrinitarismo porque atacaban la doctrina de la Trinidad de los credos de ese tiempo que eran el metodismo y la Iglesia Católica. Oiga bien esto es lo que le estoy diciendo. El metodismo y la Iglesia Católica es la doctrina de la Trinidad que ellos atacaron.
Ahora, la doctrina católica de la Trinidad no es igual que la adventista hoy, porque alguien dice, creemos como los católicos. No es cierto. La doctrina de la Trinidad adventista ni siquiera se parece a la católica. ¿Quién dice eso? Nunca se ha parecido. Entonces ellos atacaron esos credos doctrinales acerca de la Trinidad metodista, ahí lo vamos a leer, y la católica, que estaban erradas y siguen erradas. Ellos dicen, creemos en la Trinidad, pero en una Trinidad errada. Yo no lo considero esa Trinidad. Pues. Durante los primeros años algunos sostuvieron, de los pioneros, que Cristo fue creado. Eso no es nuevo para nosotros, los que hemos estudiado este tema. ¿Por qué los pioneros creyeron? Vamos a ver por qué. Ya les expliqué por qué traían esas ideas. ¿Por qué Dios no le dijo a Elena White, mira, decirle ya que esto? No, estudienlo a lo largo del tiempo. Ahora, Dios tenía un orden. Vamos a ver, un orden. Primero esto, segundo esto, tercer esto, hasta que llegue. Tenía un orden. No entendemos a veces. Dice, la tensión teológica dentro del adventismo comenzó en el movimiento millerista. Por ejemplo, Miller era bautista, antes del Chaco. Y en el Chaco, Miller era bautista y era trinitario Miller. Cuando estaban predicando el mensaje millerista, ahí no interesaba si fuera antitrinitario o si era trinitario. No, lo que interesaba ahí en el momento, la doctrina del momento, es la segunda venida de Jesús. No interesaba si creía en 2 o en 3 personas, eso no interesaba, eso no era la verdad presente de ese tiempo. Eso fue después que Dios lo fue revelando. Miremos lo que decía Miller, aquí está la escritura de Miller Bautista. Creo en un Dios viviente y verdadero y que hay 3 personas en la divinidad, dijo Miller. Las 3 personas del Dios Trino están conectadas. Había otro predicador como Miller, ayudante, es decir, asociado de Miller, que predicaba el mismo mensaje de Miller, millerista. No estamos hablando todavía, no se ha fundado la iglesia adventista, millerista. Josiah Hines. Hines era millerista, predicaba el mismo mensaje de Miller, era de la conexión cristiana. Y era diferente a Miller, que era bautista. Y él rechazaba la doctrina de la Trinidad, pero los dos estaban predicando en los púlpitos. La doctrina de la segunda advenimiento, no interesaba eso. ¿Se entiende? Y decía de que se concentraban más, dice, en la doctrina del pronto regreso de Cristo. No consideraban necesario discutir sobre la Trinidad. No, eso no. Y vamos, hay una lista de los adventistas, esta es una lista selecta, hay más, pero estos son los pastores principales, de los que creyeron y hablaron en contra de la Trinidad y eran antitrinitarios. Estaba, por ejemplo, el mismo Jaime White. Pero alguien decide, ¿por qué si era el esposo de Elena? Ahí les voy a explicar una cosa, ¿por qué? Hay que dar la razón, ¿por qué? Una lista selectiva de adventistas hablaron contra la Trinidad o rechazaron la deidad eterna de Cristo. ¿Quiénes fueron? John Logumbro, un pionero grande, Raimundo Cottrell, John Andrew, Cartwright, Waggoner, Stone, Spicer, famoso, Arthur Spicer, William Spicer. Estaba el pastor Bates, ¿verdad? Que está incluido aquí, estaba el pastor White, todos ellos. Ahora, la pregunta es ¿cuál fue el trinitarismo que rechazaron los pioneros adventistas? ¿Cuál fue la doctrina de la Trinidad que ellos rechazaron? La vamos a contestar aquí, con este escrito, que se llama Disciplina de la Iglesia de los Metodistas. Hay un escrito, un credo de ellos, en 1856, está escrito en la página 15. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Elena White venía de ahí. ¿Qué decía ese escrito? ¿Qué decía ese credo? Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni parte. Quiere decir que Dios no tenía cuerpo, no tenía ojo, no tenía nada. Ese era el trinitarismo, Dios era como una sustancia. Ese es el que atacaron ellos. Ese era el trinitarismo de ellos, de la doctrina metodista. Entonces los pioneros estaban atacando. Ya les voy a hacer alguna cita cuando ellos atacan. Hay que entender esto, hermano.
Los pioneros refutaron este concepto y citaron varios pasajes bíblicos donde mencionaba que Jesús tenía las características de una persona, porque era una persona que tenía ojos, que tenía pie, etcétera, ¿verdad? Que tenía mano, que él hablaba, y eso el credo metodista decía, no, Dios es una esencia. La idea panteísta es, Dios es una esencia. ¿Estamos claros? Ahí está la cita, ahí está la cita, ¿verdad? El otro de Smith State, página 27 al 30. Esta es una cita histórica. Ahora, Uriah Smith, que fue muchos años, fue el redactor de la Review and Herald, fue antitrinitario férreo, Uriah Smith. Primero fue arriano y después semi-arriano. ¿Qué decía Uriah Smith? La denominada Trinidad, que era la metodista o la católica, que sostiene que Dios, esta es la metodista, contra la metodista es esta, la denominada Trinidad que sostiene que Dios es sin forma ni partes, tendía a una espiritualización del cielo que afectaría la creencia también en un santuario celestial literal donde Jesús intercede por nosotros. ¿Qué decía Smith? No, nosotros no podemos creer en eso. Porque si Dios es una sustancia, ¿cómo va a existir un santuario celestial? ¿A dónde va a estar Cristo ministrando? ¿A dónde va a estar el Padre como persona? Eso no lo podemos aceptar nosotros. Tenían razón. Tenían razón de atacar esa doctrina de la Trinidad, del trinitarismo falso. Tenían razón. José Bay, otro pionero, el que descubrió lo del sábado. Ahí está el escrito, José Bay, en inglés, ¿verdad? La biografía de José Bay, ¿verdad? Ahí sale en Barclay en 1860. En 1868 escribió esto Bay. Era imposible para mí, dice Bay, creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso. Yo no creo eso. Jaime White, el esposo de Elena White, miren bien, en 1877, ¿qué dijo? La inexplicable Trinidad que hace de las tres personas la divinidad una y una en tres es suficientemente mala. Oiga bien, aquí no está atacando Jaime White la Trinidad que nosotros entendemos, hermano. Nosotros no decimos que Dios es uno y uno en tres. No, Dios es uno, pero representa como unidad la deidad, pero en tres personas, representado por tres personas. Ellos no atacaban eso. Dice que ellos atacaban, decía, la inexplicable Trinidad que hace de las tres personas la divinidad una y una en tres. Es suficientemente mala, pero el ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. Entonces, ahí no estaban atacando la doctrina de la Trinidad que creemos actualmente, hermano. Hay que entender este escrito. No era esa. Porque aquí está atacando, yo no creo que uno se multiplique en tres como creen las otras muchas religiones. Una persona se hace tres personas y las tres personas se hace una persona. Eso no, es el que estaban atacando. Durante la década de 1860, Uriah Smith, por largo tiempo editor de la Review and Herald, creyó que Jesús fue el primer ser creado. Uriah Smith, un arriano, pero después cambió un poco a medio arriano y parece que Uriah Smith murió siendo antitrinitario. Algunos pioneros murieron siendo antitrinitarios, no lo podemos negar, otros cambiaron posición. La historia lo dice. Y vamos a ver, ¿se perdieron? No, Dios es el que lo va a juzgar, pero hay algunos que no se... Miller se perdió porque fue trinitario. No, porque alguien diría, era trinitario una doctrina correcta. Miller no se perdió por eso. Porque la doctrina de la Trinidad que creía Miller no era bien, pues, digamos, para que los que creen eso. No se perdió. ¿Lutero se perdió por guardar el domingo? No. ¿Porque él los muertos diferentes? No. ¿Porque es la naturaleza humana diferente a la de Cristo que creemos? No, tampoco. No se perdió por eso. Porque su tiempo no había llegado, no era verdad presente. Nosotros ahora tenemos todas las verdades y ahora sí es un problema. Ahora sí. Para 1881, Uriah Smith cambió su creencia y consideró a Jesús como engendrado. Siempre el mismo problema, pues, aquí te había dicho creado, ahora engendrado. Pues modificó un poco, pero siempre en el problema. ¿Qué decía Cartwright?
Canray escribió muchos artículos y libros, donde dice Canray que cada argumento de los trinitarios, atacando esas trinidades, afirman que 3 dioses. Ahora, yo no creo en 3 dioses, hermano. ¿Usted cree en 3 dioses? ¿Ustedes los que estamos aquí creen en 3 dioses? ¿Ah? Es un Dios, ya lo hemos estudiado, en 3 personas. Ahí están atacando a los que creían en 3 dioses. La doctrina de la Trinidad falsa. Cada argumento de los trinitarios que afirman 3 dioses como una persona, hoy existe ese argumento en algunas religiones. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, todos ellos una sustancia. Estaban atacando el metodismo. Y cada uno igual al otro y los 3 forman uno, se contradice a sí mismo, contradice la razón y contradice la Biblia. Es cierto lo que decía Canray, claro que sí, estoy de acuerdo con él. Un credo trinitario que los pioneros atacaron, ¿cuál era? El metodista, donde venía Elena White, existe un Dios viviente y verdadero, eterno, sin cuerpo ni parte. Jaime White se opuso vigorosamente a ese concepto errado del metodismo. Elena White estaba muy interesada en esta cuestión, hermano. En 2 de sus primeras visiones, que aparecen en primeros escritos, oiga bien, en las primeras visiones, Dios le dio visiones acerca del santuario, acerca del trono de Dios. Y vamos a ver 2 rapiditas en primeros escritos, una en la página 54 y una en la página 57, donde ella dice que vio un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Estamos hablando como en 1850. Tenían apenas como 4, 5 o 6 años después del chasco. Vi trono y sobre él se sentaron el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Oiga, persona. No pude contemplar a la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Ahora viene la pregunta. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él, porque como Elena White venía del metodismo, ¿no? Y en el metodismo seguro tenía esas complicaciones de que Dios no tenía forma, entonces ella le pregunta, Jesús, el Padre es como usted, el Padre tiene forma, no es esencia. ¿Y qué le contesta Jesús? Sí, le dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si yo llego a verla, dejaría de existir, muero. En 1 Escrito, página 77, dice, he visto con frecuencia al amable Jesús, y sé que es una persona, ya estaba convencida de que Jesús era persona, ya no creía tanto en la influencia metodista. Jesús es persona, no es esencia. Le pregunté si su Padre era una persona y si tenía forma como él. Jesús dije, soy la imagen expresa de la persona de mi Padre. Nada más, la pregunta, Dios se limitó hasta que aquí. No te voy a decir que contradiga a los pioneros que están, no. Porque se iba a armar una disensión, una discusión y Dios no, que yo quería evitar eso. Era una iglesia nueva y Dios no quería que hubieran confrontaciones, no le derramó más luz sobre eso hasta ahí nomás. Esperó años. Después Canray, otro de los pastores que hemos mencionado, él escribió, ¿verdad? Un título de un artículo predicado en la revista Señal de los Tiempos, donde decía él, el Espíritu Santo no es una persona, oiga bien, sino una influencia que procede de Dios, ¿verdad? Uriah Smith siempre dijo que el Espíritu Santo, dice, siempre que el Espíritu Santo aparece en forma corporal, lo hace mediante símbolos. El Espíritu Santo en la Biblia no aparece como persona, es solo como símbolo, como lengua de fuego, dice que fue en el Pentecostés, como una paloma en el bautismo de Jesús, como una lámpara. ¿Por qué se presenta de esa manera? Entonces él llegaba a la conclusión que Dios no tenía personalidad. Solo me lo presentan como símbolo, pero no encuentro. Dios no tiene, llegó a la conclusión que no tenía personalidad, no era persona. ¿Se fijan? En 1870, Waggoner, uno de los del mensaje de la justificación por la fe, ¿qué dijo él en su libro titulado El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, su oficio y manifestaciones? Ahí que decía Waggoner
que ese poder misterioso y maravilloso que procede de todo el universo, ¿quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Era un poder misterioso, dice, y maravilloso que procede de todo el universo. Raro, una idea rara, y que el factor eficiente de la obra de la creación y la redención, eso fue en 1877. Alonso Trevry Young, otro del mensaje de la justificación por la fe, en 1899 que dijo, Dios es uno, Jesucristo es uno. Mire bien qué interesante esto. El Espíritu Santo es uno y estos tres son uno. No hay disensión o división entre ellos. Ahora vamos al papel de Elena White. Ya dijimos un poco los pioneros que creían y ella estaba en ese tiempo ahí, no daba declaraciones. Estaba así Elena White. Fíjense bien, estudiando los escritos, por fecha, hermano, no hay una declaración que es Elena White. Estoy apoyando, Cristo es, el Espíritu Santo es una influencia. No hay una declaración consistente y una declaración concisa, precisa y específica. Solo podemos, los antitrinitarios muestran declaraciones, pero que ellos piensan que es así, pero que no es así. Ahora la pregunta viene, si Elena White no escribió una sola palabra en contra de la doctrina de la Trinidad, ¿por qué no corrigió a sus hermanos, a los pioneros? Los primeros pioneros cuando reinaba la posición antitrinitaria. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Dios tenía un orden de prioridad para introducir una nueva verdad en nuestra iglesia. Tenía un orden. No, ¿cómo voy a...? Primero miremos el asunto del santuario, después miremos el asunto del sábado, miremos el asunto de salud, miremos el asunto de 1888. Hasta después de 1888, el mensaje de la notificación por la fe, vino la doctrina de la deidad. Dios tiene su orden. Queremos nosotros a veces sobrepasar el orden de Dios. Tiene su orden, así fue con los discípulos también. Las instrucciones acerca de publicar la verdad se dieron en la década de 1840, vinieron con todas las doctrinas, el sábado, el santuario, el sábado, la ley, la doctrina de los muertos, la doctrina de la segunda venida, vino el diezmo, después vino la reforma pro salud, la educación, vino todo eso. El llamado a la organización vino en la década de los 60, 1863. 2 semanas después de 1800 vino el mensaje de la reforma pro salud. Ahora, en cuanto al desarrollo de la doctrina acerca de la deidad, pareciera que Dios miró más importante que se estudiaran primeramente los aspectos relacionados, oígase bien, con el carácter y la misión, con el carácter, dice, y la misión del pueblo. ¿Cuáles eran esos? Su carácter revelado en el santuario, era primero entender eso. Y después un énfasis en la justificación por la fe. Solo después de eso se abordó el asunto de la naturaleza de Dios, enfatizando la divinidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Claro, iban a comenzar desordenadamente. ¿Cómo iban a comenzar con el mensaje de la justificación por la fe primero, que la doctrina de la Trinidad primero, sin entender la justificación por la fe? No se podía. Tiene un orden, hay un orden, no se podía, no se hubiera entendido. Elena White abordó la cuestión de la divinidad y personalidad del Espíritu Santo cuando estuvo suficientemente establecida en la divinidad de Cristo. Ya estoy establecida en la divinidad de Cristo con el mensaje de la justificación por la fe. Entonces Dios, pocos años después, cuando fue a Australia, Dios le reveló. Ya está listo el pueblo para recibir esta verdad. Al analizar la secuencia cronológica de las declaraciones de Elena White, cronología, en cuanto a la deidad, se percibe una clara progresión de lo sencillo a lo complejo, claro. Primero Dios le dio revelación, le dice en la década de los 50, cuando ella le pregunta en las visiones, ¿es persona el Padre? Sí, le dice, ¿ves? De lo sencillito es persona, sí es persona, como yo. No somos esencia, somos personas, y les voy revelando Dios poquito a poco. Ahora, el concepto de Elena White con respecto a la deidad se encontraba completo ya, ahí se completó ya en 1898. ¿Cuántos años antes de morir? 17 años antes de morir. Hasta ahí Dios le reveló. 17 años antes de morir, a los 70 años tenía Elena White más o menos. Y ella se encontraba mentalmente bien y físicamente bien, vigorosamente bien, y estaba escribiendo. Su producción literaria era buena, estaba escribiendo. Estaba en una de las mejores épocas de que escribió. Los antitrinitarios dicen, y hoy lo dicen,
que la doctrina de la Trinidad apareció en la iglesia muchos años después de la muerte de la hermana White. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que ya que pusieron la doctrina, los adventistas, su credo doctrinal, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero que la doctrina de la Trinidad fue antes, no le establecieron ya hagan esto, no, fue paulatino eso. Después, ella no dijo, hagamos ya esto, no dio orden. Ya vamos a explicar por qué. Muy por el contrario, Elena White hizo explícita su posición con respecto a la Trinidad a 17 años antes de su muerte, en sus años de mayor lucidez. Desde 1890 hasta el surgimiento de la opinión trinitaria. Ahora, al comienzo de la década de 1890, dos pensadores claves, ¿verdad?, de los temas opuestos a la justificación por la fe, como era Waggoner y Smith, eran contrarios. Smith creía una cosa en la justificación por la fe y Waggoner creía otra cosa. Pero miremos esto en el asunto de la deidad. ¿Qué escribió Waggoner en 1890 en su libro Cristo y su justicia? Hubo un tiempo cuando Cristo procedía y venía de Dios. Pero ese tiempo era tan lejano en los días de la eternidad que para comprensión finita es prácticamente sin comienzo. ¿Y qué escribía Uriah Smith? Que en 1898, que solo Dios no tiene principio, solo Dios, el Padre. Cristo tuvo principio, eso escribía. En la época más temprana, bueno, no leo esto, ¿qué es lo que estaban tratando de decir esos dos que eran contrarios en el mensaje de la justificación por la fe? Eran como, digamos, enemigos doctrinales, porque Smith se opuso al mensaje de la justificación por la fe de Waggoner, pero los dos creían lo mismo en cuanto a la deidad. Estaban igualitos, creyendo en un antitrinitarismo. ¿Ya me entiende? El periodo posterior a la reunión de Minneapolis en 1888, que fue el mensaje de la justificación por la fe, ahí se vio un renovado énfasis en Jesús y en su plan de salvación ahí. Esto llegó a considerar ya el tema de la deidad, ¿verdad? ¿Y qué escribió Arthur Jones? Alonzo Trevis Jones, que era uno de los expositores del mensaje de la justificación por la fe, ahí ya comienza a escribir. Miren cómo escribe, después de 1888. Dice, John estuvo entre los primeros, a excepción de Elena White, en sugerir que Cristo fue eternamente preexistente, y Jones creyó otra cosa antes. Pues le digo, algunos cambiaron y algunos no. Porque John predicó el mensaje de la justificación por la fe, lo entendió bien, Smith no. Hasta después fue que se arrepintió, no lo entendió en el momento Smith. Se opuso por años a ese mensaje, pero John lo entendió, entonces Dios le reveló sobre la deidad a Jones. ¿Entienden? John enfatizó Colosenses 2.9, dice que en Cristo dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Entonces él aplicó ese pasaje y dijo que ahí Cristo era Dios eternamente, igual que el Padre. O sea, ya tenía una posición como la que creemos nosotros. Jones. En 1899, ¿qué escribió Jones? Dios es uno, Jesucristo es uno, mire qué tremendo, el Espíritu Santo es uno, y estos tres son uno, no hay disensión ni división entre ellos. 1899, ya habían pasado 11 años el mensaje de la justificación por la fe. Y Elena White, que había escrito hace un año, el deseado de toda la gente, no contradijo. Hay que ver la fecha, la cronología, hermano, todo eso juega un papel importante. A veces leemos una cita y ni sabemos por qué le escribió y cuándo le escribió. Eso es importante, detalle importantísimo. En 1878, vamos a ver una cronología de Elena White rapidito, dijo ella que se refirió a Jesús como el eterno Hijo de Dios, ahí ella, una de las declaraciones, pero todavía Dios no le había dado una revelación amplia, hasta 11 años después le dio revelación amplia, 10 años después más. Pero en 1898, cuando escribe el deseado de toda la gente, ahí fue contundente. Y ahí hay una cita que dice, Cristo se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia. En Cristo hay vida original, dice ahí el deseado, que no proviene ni deriva de otra, contraria a lo que decían los pioneros. Cristo es vida original, igual que el Padre, eterno como el Padre. Los pioneros no decían eso. Entonces Elena White está escribiendo. No le dice a los pioneros, ustedes están errados. No, ella escribió. Allá que discierna el que... Por eso Jesús dijo, en el sermón, último sermón, el que lee entienda.
Elena White, Dios le dijo, el que le entiende. No dijo una posición, están errados los pioneros, están errados estos contemporáneos míos, fue errado Uriah Smith, está errado. No, se ha armado un pleito grande. No, digo, aquí está. En Cristo, dice ahí Biblia original, que no proviene ni deriva de otro. Sobre el Espíritu Santo, ¿qué dijo ahí? La primera vez que dice ella, la tercera persona de la divinidad. Los antitrinitarios agarran esta cita y le dan vuelta. ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué no quiso decir? No, si ahí está literalmente, ahí no vamos a ir con figura. No vamos a ir con un lenguaje figurado. Elena White desempeñó un papel importante en instar a la iglesia para que adoptara una posición una posición trinitaria bíblica. Eso fue lo que ella aportó, quiso dar a entender con la publicación del Deseado de toda la gente. Ella nunca usó el término Trinidad, pero comunicó su concepto. No dijo el término Trinidad para no entrar en problemas, pero comunicó su concepto. Dios en tres personas, dijo ella. Aquí está esta clave, este es un punto de conexión clave y determinante. Ustedes han oído hablar, aquí lo hemos estudiado en el tema de 1957, con el Preguntas sobre Doctrina, que tuvimos una serie, donde ahí cambiaron, cómo se cambiaron las doctrinas que hay hasta ahorita en la Iglesia Adventista, con ese libro, ¿verdad? Y que en ese tiempo se levantó, estudiábamos, contra esas personas que adoptaron la nueva teología. William Andreasen, famoso, una persona que vivió en tiempo de Elena White, se les levantó a ellos. Pero Andreasen, oiga bien, se les levantó a los que adoptaron las nuevas posiciones de la nueva teología, pero no atacó la doctrina de la Trinidad. Dijo él que eso estaba correcta. Y vamos a explicar por qué. ¿Por qué? Porque él les comentaba ya a sus alumnos, ahí está un escrito, es un testimonio de él, y él decía que cuando él, se lo voy a explicar así rápido, en 1898 Andreasen tenía como 22 años, cuando escribió El Deseado de toda la gente, Elena White. Estaba joven, como 20 y pico de años tenía, era pastor, 22, 23. Entonces él había oído y había creído la creencia con los pioneros que se manejaba, el antitrinitarismo, él lo había creído. Pero cuando él lee El Deseado de toda la gente, dice, no, dice, Elena White no escribió esto. Aquí los editores se equivocaron o los que le ayudan pusieron eso. ¿Sabe qué dice él? Eso está en la historia, hermano. Está en la historia. ¿Sabe qué dijo él? Que fue en 1909. Voy a ir personalmente. Se movió hasta California. Y voy hasta ir donde hermana White. Y voy a ir, si ella lo escribió o no, que me lo demuestre. Y Andreasen fue, 3 meses estuvo en California. Y Elena White hospedaba ahí. Y Elena White le mostró, aquí nos presenta toda la historia, su bóveda, y le mostró donde ella lo escribió con puño y letra. Y le dijo que esa cita era de ella correcta. Entonces, a partir de ahí, Andreasen comenzó en la otra postura. Y él, 50 años después, cuando ya estaba anciano, dice, esa es la postura correcta. Pregunta sobre doctrina, ahí no está errado. Donde está errado es la naturaleza humana de Jesús. Y está errado también en la expiación que terminó en la cruz. Pero el tema de la Trinidad no estaban errados. Y después en 1844, pues en el libro que escribió Uriah Smith, se quitaron los comentarios en la naturaleza de la divinidad de Jesús, se quitaron los comentarios sobre la naturaleza derivada de la divinidad de Jesús que había escrito Uriah Smith con la posición antitrinitaria, y se puso trinitario. Esto lo critican los antitrinitarios, pero eso tenía que hacerse, porque ya habían adoptado la oposición correcta que la profeta avalaba. Entonces, ¿para qué iban a poner ese comentario de Uriah Smith si iban a mantenerse si eso era contrario? En 1857, 1957, preguntas sobre doctrina, pues no hubo problema en cuanto a eso. Vamos a un desarrollo de la comprensión de la edad. Elena White, rapidito, algunas citas así, velozmente, rápido. Pedazo. En 1850, ya la leímos, dijo que Cristo y el Padre, en Primero de Cristo, páginas 54 y 57, que Cristo y el Padre son seres personales con forma concreta, lo leímos.
En 1869 ella dijo, Cristo es igual a Dios. Oye, en Testimonio, página 200, tomo 2. En 1872 dijo, 72, Cristo no fue creado. 1872. En 1878 dijo, Cristo fue el Hijo Eterno. En 1887 dice, Cristo preexistía con el Padre de toda la eternidad. En 1888, una concepción más amplia en el mensaje de la justificación por la fe, cuando se dio, entonces ella exigió, ¿verdad?, que una plena deidad de Jesús, se estudió que se estudiara y se descubrió la plena deidad de Jesús. 1888, en Conflicto de los Siglos, aquí mire que escribió ella en 1888, y ahí aparece, Cristo era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, carácter y propósito, en Conflicto de los Siglos. Era uno en autoridad y poder con el Padre, y sin embargo en persona Cristo era distinto del Padre, en Conflicto de los Siglos. En 1888 dicen, mismo Conflicto de los Siglos, en Patriarca y Profeta, Cristo es el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los designios, consejo y propósito de Dios. 1890, Cristo existe por sí mismo, su deidad no está derivada del Padre. En 1897 dijo que el Espíritu Santo era la tercera persona de la deidad, y en el deseado de toda la gente que ya lo leímos, en 1898 dijo que Cristo, está en las páginas 489, en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de la otra. Y en la página 625, en el mismo libro, deseado de toda la gente, esta cita la hemos visto en los estudios anteriores, lo estamos recuento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Estas citas las vimos más ampliamente. Entre 1901 y 1905 las vimos en el estudio anterior, muchas de esas citas que están aquí, que son los extractos, dijo que ahí escribió en algunos manuscritos, por ejemplo, el Ministerio de Curación que hoy en 1905, estaba en Testimonios Especiales, en la serie B, está en las páginas, en 1905 todo escribió ella, que la deidad estaba compuesta por tres seres. Tres eternos dignatarios celestiales, en una lo describe como tres poderes supremos del cielo, en otra lo describe como tres personas vivientes del trío celestial, y menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno en naturaleza, en carácter y en propósito, pero no en persona. Y ahí lo vemos, esta secuencia de conceptos muestra la clara progresión de lo simple a lo complejo que se les fue revelando a Elena White. Concluimos, hermanos, porque el tiempo se nos terminó desde hace rato. La evidencia ha mostrado que las visiones que recibió Elena White condujeron a la iglesia adventista a través de distintas etapas hacia la plena aceptación de un concepto bíblico de la Trinidad. Este concepto estuvo esencialmente completo en 1898 con la publicación del Deseado de toda la gente. Después, ya en la Review and Herald, en 1913 estaba viva ella, 2 años antes, Wilcoff, F.M. Wilcoff, que era el de la Review and Herald, el editor, él pudo afirmar, ahí publicarlo, oiga bien, 1913, 2 años de su muerte, pudo publicar ese artículo, por primera vez un artículo así tan amplio, donde dijo, sin temor lo publicó, que ni contradijo a ella que la Trinidad Divina es una creencia adventista fundamental, una creencia correcta, como que dicen, está en la verdad. Ahí lo declaró ese de la Review and Herald. Y todo el mundo pues oyó eso y leyó. Así que, mis queridos hermanos, terminemos esto pues. Tengo que ir rápido al final, ¿verdad? Pero por las explicaciones que voy dando, pero hoy pues ya terminamos estos temas. Creo que quedó demostrado en todos los temas y con el tema de la historia que la doctrina de la Trinidad es verdadera, hermano. Que no usen el término de la Trinidad, pues pongamos, la doctrina de la deidad, pues, para no causar pánico, pues, como que cree. Que la doctrina de la deidad es verdadera, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que os he demostrado, y que Jesús tiene la plena deidad y eternidad del Padre igual, y que el Espíritu Santo es persona, no es una influencia. Vamos a orar para terminar. Padre de bendición, gracias a esta hora por ayudarnos en este día a estudiar tu santa palabra, en esta primera hora. Ayúdanos a este tema tan
controversial, que podamos investigarlo más a fondo y con este estudio que tuvimos pues se sentaron las bases para un estudio más profundo, pues el que quiera tomarlo. Danos sabiduría e inteligencia en cuanto al estudio de este tema en Cristo Jesús. Amén.